cumplen 39 años del inicio de la Guerra de Malvinas, uno de los momentos más duros que tiene la historia reciente de la Argentina. Y para hablar de este tema, para volver a pensarlo, para reflexionar sobre eso, es que pensamos para ustedes una entrevista doble. Vamos a estar entrevistando en simultáneo a dos veteranos de guerra. Uno de ellos es argentino. Vamos a hablar con Alejandro Videla, él es docente, vive en Venado Tuerto. Y también vamos a estar hablando con Les Standish. Bueno, él es británico, vive en Bolton, era del equipo de los paracaidistas en la Guerra de Malvinas, fue uno de los que participó de la captura de Alejandro. Ellos dos se volvieron a encontrar en el 2002. Hay un vínculo ahora muy importante entre ellos, de amistad, sí, tienen mucho diálogo. Y vamos a estar charlando sobre la guerra y cómo cada uno tiene distintas perspectivas de eso. Los vamos a saludar. Bueno, Alejandro, te saludo a vos primero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, Gracias por la invitación. Bueno, Les, we're going to say hi in English to you. Welcome to 5RTV. We are the public channel of Santa Fe. Hello. Well, you both have different points of view about the war, and we wanted to ask you both the same questions to know the answers and that, no? The different point of view about the war. Le vamos a hacer la misma pregunta a los dos. Ellos se están escuchando y bueno, van a escuchar también la respuesta de los demás. Arrancamos con Les. Les, how were you told that you were going to war and how prepared were you for that? We were trained professional soldiers to begin with. We were told we were going to war. We thought it was in Scotland, the Falkland Islands. We'd never heard of the Falklands before, and we thought somewhere in Scotland. And we thought, well, why has Argentina invaded an island in Scotland? And it wasn't until we read the history of the island we realised how far away from the UK it was. But we weren't prepared because we'd gone through all our training as parachute regiment soldiers. You were a professional soldier. Yeah. Alejandro, bueno, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo te enteraste que ibas a la guerra y cuán preparado estabas como soldado justamente para ir a la guerra? Bueno, yo había terminado el servicio militar obligatorio que existía en aquellos años, o sea, había hecho la llamada Colimba en el año 1981. Por lo tanto, en 1982 me encontraba en mi ciudad, en Venado Tuerto, trabajando y había comenzado a estudiar ingeniería electromecánica en la Universidad Tecnológica Nacional, en la delegación que en ese momento existía en Venado Tuerto y hoy es una facultad regional. Así que recibí una cédula de llamada donde el ejército me volvía a convocar. Yo había hecho el servicio militar en el Regimiento 12 de Infantería, General Arenales, que estaba en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Y bueno, hacia allá me dirigí. Mi servicio militar consistió más que nada en trabajar en la oficina del correo del ejército. Esto por el hecho de tener el secundario terminado, porque muchos de mis compañeros, bueno, había un importante grado de analfabetismo y muchos que ni siquiera habían terminado el primario. Por lo tanto, los soldados que teníamos terminado el secundario éramos llevados a estos lugares, ¿no? De logística, de operaciones. Y bueno, en mi caso yo trabajaba en plana mayor, digamos que depende ahí del jefe del regimiento, y trabajaba en el correo del ejército. En realidad es difícil decir que uno estaba preparado para la guerra. De hecho, yo creo que no lo estábamos. Y bueno, comprobado por supuesto después. Tampoco fue cuestionado por nosotros esto de si estábamos preparados o no en su momento cuando fuimos a Malvinas. Quizás fue un análisis posterior, digamos, ¿no? Porque la respuesta que se le dio en combate al ejército británico demostró que más allá de no tener el profesionalismo que tenían los soldados británicos, la respuesta fue casi como de soldados profesionales, digamos, ¿no? Esto reconocido por los propios británicos. Así que en ese momento vos sabés que la pregunta no circulaba uno porque quizás no creíamos que iba a haber una guerra también, ¿no? Les,
what's your most vivid memory of those almost 2 months that the war lasted? The one that sticks in my mind personally is when we used green, we had to make all the weapons safe, and they was booby trapped, and we sent an Argentinian soldier to make the booby trap safe, and it blew up, and all the flesh from his legs went all over me, and it went over Ali as well. And seeing my friends die, I sent one of my comrades to pick some ammunition up, and he got shot and killed in the process. So I've quite a few dark memories. Uh-huh. Alejandro, ¿cuál es tu recuerdo más vívido de la guerra? Bueno, uno tiene que ver que lo compartimos con Les. Esto, cuando yo viajé a Inglaterra, lo empezamos a contar, o creo que fui yo el que lo empecé a contar, y él me miraba, y claro, él lo vivió desde afuera, y yo desde adentro del galpón, una vez que estábamos ya prisioneros, cuando finalizó el combate, luego del 29 de mayo, y tiene que ver con la explosión de unos proyectiles que estaban trasladando compañeros y mi jefe de sección, el subteniente Durán, y bueno, hubo una explosión en la cual fallecieron ahí algunos compañeros de mi regimiento y fue herido mi jefe de sección. Esa fue una imagen muy fuerte porque explotó muy cerca de donde estábamos nosotros, hacia el interior del galpón. La posterior, ver a mi jefe, digamos, todo sangrando, la cara toda tiznada, esa fue una imagen muy fuerte. Por supuesto, los días de combate que no se te van a borrar de la memoria. Y una de las imágenes que tengo grabada es ver a mis compañeros fallecidos en el combate, algunos en bolsas negras, otros no, todos amontonados ahí en contra de unos arbustos que había ahí en Pradera del Ganso, o Ganso Verde como le decíamos nosotros. Esa es una foto muy fuerte que tengo grabada en la memoria. Uh-huh. Pero este momento compartido con Les fue un momento de mucha tensión porque no entendíamos qué era lo que había pasado, ¿no? O sea, estaban atacando a los argentinos y bueno, después nos enteramos de lo que había sucedido realmente. Uh-huh. Les, how did war change you, and why was meeting Alejandro in 2002 important for you? It changed me as a person because of the atrocities that I witnessed and that I saw. It affected me mentally. I still have my nightmares to this day. Mm-hmm. In May, everything sort of comes back like I'm talking now as if it happened yesterday. And when I met Ali, it was important to me because I could understand his perspective of the war as well as our perspective. We did as politicians told us to do. Obviously, Ali's point of view is completely different than mine. We were soldiers, and we were told what to do, and the history of the islands. It's a British colony. It's forever in my mind. It's something that you experience and you'll never ever forget, and it haunts me to this day sometimes. Mm-hmm. of the things that I've seen. So it's made me realize life is important and it should never be taken for granted. Alejandro, bueno, ¿cómo te cambió la guerra y por qué fue importante en aquel momento, en el 2002, encontrarte con Les? Bueno, el hecho de encontrarme con Les, digamos, fue primero un pedido de ayuda que realicé en una página británica para tratar de encontrar 5 rollos de fotos que nos sacamos con un amigo en Malvinas. Y bueno, fueron capturados por los soldados del 2º Regimiento de Paracaidistas británico, ¿no?
Les escribe a los 3 días, me manda un mail diciéndome, me llamo Les Standish, bueno, todo el recorrido de él que coincidía con el mío desde el otro lugar, digamos, él nos tuvo a cargo suyo como prisioneros de guerra, y dice, yo estoy para ayudarte. Entonces comenzamos a intercambiar mails. Lo primero que me preguntó cuántos veteranos de guerra argentinos se habían suicidado, y él me cuenta que en ese momento había cerca de 250 suicidios de compañeros de él, cosa que no lo podía creer, porque bueno, ellos eran victoriosos en la batalla, digamos, no entendía qué era lo que estaba sucediendo. En aquel momento en Argentina se hablaba de unos 300 suicidios aproximadamente, allá en el 2002. Y luego surgió esta invitación de parte de él para que viaje a Inglaterra, y yo le digo, mirá, soy maestro argentino, no dispongo del dinero, no te hagas problema, yo lo voy a juntar, y de hecho hizo eso, hizo una colecta, y me invitó y me permitió que estuviéramos 10 días en Bolton, yendo a escuelas a dar charlas, conferencias, más que nada hablando de la posguerra, porque él no quería hablar del tema político sobre Malvinas. Yo sí plantaba la posición nuestra, digamos, los derechos geográficos, jurídicos, históricos de Argentina sobre Malvinas. Y bueno, tuvimos un momento de un periodismo muy fuerte en esos días, y me preguntaban, y yo digo, bueno, es un hecho que va más allá de la guerra. El lenguaje de la guerra es universal, el lenguaje del dolor es universal. Generalmente los soldados que murieron en combate, antes de morir, pedían por su madre, tanto los ingleses como los argentinos. El lenguaje, por eso digo, de la guerra es universal en cuanto al dolor, al color de la sangre, al sentir del ser humano, ¿no? Y bueno, creo que este camino que recorrimos, comenzamos a recorrer en el 2002, como uno de los primeros encuentros entre veteranos argentinos y veteranos ingleses, el respeto que yo viví en Bolton, con los veteranos de Bolton, de distintas guerras, porque hablé con soldados de la Segunda Guerra Mundial, gente que estuvo en Normandía, o sea, un respeto que iba más allá de Alejandro Videla, sino el respeto que había por el soldado argentino, ¿no? Uh-huh. El veterano de guerra argentino. Realmente me sentí muy bien, y vamos construyendo esta amistad. Hace muchísimo tiempo que no hablamos así mirándonos a los rostros, en realidad nos comunicamos por mail o generalmente por WhatsApp o por Facebook, y bueno, es una amistad que uno llevará hasta el fondo de su vida. Creo que nos hace bien para sanar las heridas que dejó la guerra en el 82, también ayuda a eso. Les, 39 years have passed. If you could give a message to Argentinians, to British people, what would it be? And I would like you to tell the people here in Argentina also that how the Malvinas War is remembered in England. Before we started, you said we call it the Forgotten War. Why is that? It's just it's not celebrated, and we call it the veterans that actually fought in the war. We called it the Forgotten War because people don't know who we are, and it's our war, and we celebrate our anniversary in our way as veteran soldiers. But the British public don't recognise the war. And if you asked half the public now, they wouldn't know where the Falkland Islands were. It's not taught in our schools, in all through our education syllabus. The Falklands isn't spoken about. The war isn't spoken about. A message to everybody: war. It doesn't solve anything. And lives lost on both the British and the Argentinian side. It's a politicians' war. It's not one to go there and shoot at each other and kill each other. It's not our place to do that now, and it's all political. It was political then, and it's affected many veterans, both British and I'm sure Argentinian veterans as well. I personally suffer from post-traumatic stress disorder. I have my nightmares.
I go through phases where I drink a lot of alcohol to block my memories out. And it's affected everybody, and this is why we're here now talking about it. But has it achieved anything? The actual war in 1982, 39 years ago, what has it achieved? Nothing. You know, it's a forgotten war, and I'm sorry to say that, but that's how it's viewed here in the UK. Alejandro, un mensaje final para los argentinos y también para los ingleses que te estén escuchando. Bueno, a Les le mando un saludo porque mañana es su cumpleaños. Fíjate vos, él nació un 2 de abril. Sí. Y tanto para británicos como para argentinos, el mensaje es nunca más una guerra como la ocurrida en el 82 entre nuestros países, o en este caso el Reino Unido. Que se sienten a hablar, que la diplomacia argentina y la diplomacia inglesa cumplan con lo solicitado por Naciones Unidas allí en el año 65, en el año 1965, a través de la resolución 2065, donde insta tanto a Argentina como a Gran Bretaña que se sienten a hablar sobre el tema de soberanía de sobre las Islas Malvinas, ¿no? Por supuesto que como argentino siento, más allá de sentir, digo, reconozco que Malvinas, geográficamente, jurídicamente, históricamente, no nos pertenecen. De hecho, había argentinos viviendo hasta el año 1833. Pero más que nada, el mensaje que siempre dimos con Les y nuestro encuentro significó un ejemplo de paz, un mensaje antibélico. El hecho de encontrarnos dos personas que estuvimos combatiendo frente a frente y sin embargo después pueden compartir un asado, un mate, aunque no le gustó tanto el mate a Les, palabras, el hecho de haber estado en su casa y bueno, la deuda que tengo con Les de que venga a visitar a la Argentina, un proyecto de hace tantos años y todavía no lo he podido cumplir. Así que espero que algún día nos esté visitando y que podamos ir a Santa Fe, que podamos ir a Rosario y que pueda conocer los hermosos lugares turísticos que tiene nuestro país y que pueda rendir también un homenaje a él como rendí yo en un cenotafio a todos los compañeros caídos en la guerra de Malvinas. Así que el día de mañana es un día justamente de homenaje a todos aquellos que cayeron. Que consideramos, ¿no es cierto?, por nuestra parte, héroes a aquellos 632 compañeros que quedaron en el fondo del Océano Atlántico o en la turba malvinera. Bien. Así que el mensaje más que nada tiene que ver con la paz. Bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos por compartir las experiencias, por compartir las memorias con nosotros. Era también acá la idea del canal poder contarle esto a la gente y seguir hablando de un tema que todavía es muy difícil para la Argentina, en Inglaterra por lo que nos cuenta Les también, pero bueno, era importante compartir la experiencia. Les, thank you so much to both of you for sharing your experiences, your memories. It's still not easy to talk about the war, but it's necessary. And so thank you very much. Once again. Thank you. Bueno, hasta ahí entonces compartíamos las memorias, los recuerdos, las opiniones de dos ex veteranos de guerra, dos veteranos de guerra, uno argentino, otro británico. La conclusión es que la guerra finalmente no aporta nada. Todo es pérdida en la guerra, el mensaje tiene que ser de paz. Bueno, esta era un poco la idea cuando pensamos esta entrevista entre ellos dos personas que se conocían ya, que tienen un recorrido en esta construcción de diálogo después de la guerra, pero 39 años todavía es necesario seguir hablando de esto.